No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros, una de las provincias de Angola. El país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro. Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Después de haber escuchado estas palabras de Fidel Castro explicándose el porqué de la intervención cubana en Angola, yo quería también expresar lo que pienso, ¿no? La Operación Carlota me pareció a mí una operación, una epopeya de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque uno, más allá de estar de acuerdo o no con Cuba y con la situación política en Cuba, no puede dejar de admirar en realidad el esfuerzo enorme que hizo esta isla para enviar tropas a Angola y liberar Namibia y Angola. Es una epopeya, es un hecho increíble, ¿no? Como Gabriel García Márquez escribió un ensayo acerca de esto, Por la Libre, se llama el libro, y en él expresa y narra cómo Cuba, tomando una decisión propia, muy lejos de, seguir las recomendaciones de la Unión Soviética, toman la decisión de apoyar a los movimientos de liberación de Angola y sobre todo básicamente desencadenar la terminación del régimen sudafricano del apartheid. Entonces, mediante este inicio, este intro, vamos a desarrollar un poco más cómo fue la Operación Carlota, que fue la intervención de Cuba en Angola, África. Muy buenas tardes, este es Juan Carlos Navarrete en un nuevo episodio de nuestro podcast Crónicas al Sur del Río Grande. ¿Qué pasaría si te dijera que una pequeña isla del Caribe, bloqueada económicamente por los Estados Unidos, mandó a más de 300,000 soldados cruzando el Atlántico para combatir al ejército racista más poderoso de África y ganó? Esto no es ciencia ficción ni una obra del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Es la historia real de la Operación Carlota, la intervención militar más larga, masiva y exitosa de Cuba fuera de sus fronteras. Una historia que Nelson Mandela llamó sin paralelo en la historia por sus principios y su desinterés. Una historia que cambió el mapa de África, aceleró el fin del apartheid y liberó a Namibia, la última colonia del continente. Hoy vamos a contar toda esta historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas al Sur del Río Grande. Y el punto de partida es porque Angola. Para entender la Operación Carlota hay que retroceder al año 1975.
Portugal lleva más de 500 años colonizando Angola, la tierra más rica en petróleo, diamantes y minerales del África Austral. Pero en abril de 1974, una revolución militar en Lisboa, la famosa Revolución de los Claveles, tumba la dictadura de Salazar, que era el dictador de turno, y a sus herederos. De repente Portugal quiere deshacerse de sus colonias y rápido. En enero de 1975, Portugal firma los acuerdos de Albor con los 3 movimientos independentistas angoleños. El MPLA, que era el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, liderado por Agostinho Neto, de orientación marxista, con base urbana e intelectual. El FNLA, que era el Frente Nacional para la Liberación de Angola, liderado por Holden Roberto, apoyado por Zaire y la Central de Inteligencia Americana. Y el grupo UNITA, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, liderada por Jonas Savimbi, apoyada por Sudáfrica y más tarde por los Estados Unidos. El acuerdo fijaba el 11 de noviembre de 1975 como fecha de independencia y prometía elecciones. Pero el tono cordial de las negociaciones fue una vana ilusión. Los 3 movimientos tenían una profunda desconfianza mutua que venía de años de rivalidades. El acuerdo colapsó casi de inmediato. Angola tenía pues todo lo que el mundo quería, ¿no? Petróleo en las costas, diamantes en el interior y una posición geoestratégica clave para que conectaba el África subsahariana con el Atlántico Sur. No es casualidad que tanto Washington como Moscú pusieran sus fichas allí. Para el verano de 1975, Angola se había convertido en un tablero de ajedrez global. La Unión Soviética entrenaba y armaba al MPLA. Estados Unidos y la CIA lanzaron en junio de 1975 la secreta Operación IA Feature, aprobada por el presidente Gerald Ford, con un financiamiento inicial de $6 millones para UNITA y el Frente Nacional para la Liberación de Angola, que escalaría a más de 30 millones en pocos meses. Sudáfrica, bajo el apartheid, lanzó la Operación Savannah, invadiendo a Angola desde el sur en octubre de 1975, con el objetivo de evitar que un gobierno marxista negro llegara al poder en su vecindad. Zaire, el Congo de Mobutu, envió tropas por el norte para apoyar al Frente Nacional para la Liberación de Angola. China envió instructores militares al FNLA, un detalle rarísimo de la Guerra Fría, donde Beijing y Washington coincidían en apoyar al mismo bando. La CIA comenzó su operación encubierta en Angola en junio y julio de 1975, semanas antes de que cualquier tropa cubana llegara. Documentos desclasificados revelados por el historiador Piero Glejeses demuestran que cuando Estados Unidos inició la operación encubierta, no había cubanos en Angola. Es decir, fue la intervención de Washington la que precedió a la de Cuba y no al revés. Ahora, ¿por qué Carlota? ¿Por qué el nombre Carlota? El nombre Carlota no es casual. Carlota es un homenaje cargado de historia, sangre y poesía. El 5 de noviembre de 1843, en el ingenio azucarero Triunvirato, en Matanzas, Cuba, una esclava de origen africano llamada Carlota Lucumí lideró una de las rebeliones de esclavos más impresionantes del Caribe. Con machete en mano, Carlota organizó a los esclavos de varios ingenios y los llevó a luchar. Primero liberaron a Fermina, otra líder esclava que estaba encadenada. Luego extendieron la revuelta por toda la provincia. Carlota fue capturada y su castigo fue atroz. La amarraron de pies y manos a caballos que tiraron en sentidos contrarios hasta desgarrar su cuerpo, pero su espíritu sobrevivió.
132 años después, el 5 de noviembre de 1975, Cuba lanzó su operación en África, usando su nombre. La simetría es perfecta. Carlota, presumiblemente traída a Cuba desde África, y ahora Cuba regresando a África en su nombre. Como explicó Fidel Castro, el nombre simboliza a los miles de esclavos que perecieron en combate o fueron ejecutados durante las primeras insurrecciones. Los soldados cubanos que cruzaban el Atlántico estaban literalmente invirtiendo la ruta de los barcos negreros. En lugar de traer africanos a América como esclavos, llevaban combatientes a África para liberarla. Esta dimensión diaspórica es clave para entender por qué la misión fue voluntaria y resonó tan profundamente entre los cubanos. Muchos de los soldados eran afrodescendientes y sentían que estaban regresando a la tierra de sus ancestros. Todo se acelera el 2 de noviembre de 1975. En la localidad de Caporolo, un pequeño grupo de asesores militares cubanos que ya estaban en Angola entrenando a fuerzas del MPLA, se enfrenta a tropas enemigas. Por primera vez, sangre cubana y angolana se mezclan en tierra africana. Al enterarse de las muertes, Fidel Castro tomó la decisión más audaz de su vida política. El 4 de noviembre ordenó el traslado de las primeras unidades de combate por vía aérea y naval. La operación fue oficialmente lanzada el 5 de noviembre de 1975. Fidel se reunió personalmente con los primeros voluntarios. Les dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron presentes. Muchos de nosotros no regresaríamos. Y aclaró que cualquiera podía negarse a ir. La decisión era completamente voluntaria. La escala de lo que Cuba hizo fue literalmente sin precedentes para un país de su tamaño. Cuba, una isla de menos de 10 millones de habitantes bloqueada por Estados Unidos, movilizó más de 370.000 combatientes, cruzando más de 10.000 kilómetros de océano durante 16 años. La situación en noviembre de 1975 era desesperada para el Movimiento Popular de la Liberación de Angola, MPLA. Las fuerzas sudafricanas avanzaban desde el sur en una ofensiva relámpago. Las tropas de Zaire y el Frente Nacional para la Liberación de Angola presionaban desde el norte a apenas 20 kilómetros de Luanda. Los cubanos llegaron en oleadas, con helicópteros, cañones antiaéreos y tanques. La primera tarea era crear 4 centros de instrucción para entrenar angolanos mientras combatían al mismo tiempo. El 6 y el 10 de noviembre, las fuerzas de Zaire y el Frente Nacional para la Liberación de Angola, con mercenarios blancos, atacaron las posiciones defensivas a 20 kilómetros de Luanda. Ambos ataques fueron rechazados. Luanda estaba salvada. El 11 de noviembre de 1975, a medianoche, el presidente Agostinho Neto proclamó ante una multitud enardecida el nacimiento de la República Popular de Angola. En esos primeros días caóticos, los instructores cubanos a veces no tenían tiempo de entrenar a los angoleños, simplemente entraron en combate junto a ellos. Un oficial cubano describió que Fidel les habló de la urgencia de detener a los sudafricanos antes de que llegaran a Luanda, y que él mismo reconoció que le era muy duro decir eso y no acompañarlos. Un detalle fascinante es que Cuba llevaba tiempo preparando el terreno. Ya desde 1965, Cuba tenía lazos con el MPLA. En octubre de 1975, 3 barcos con personal militar cubano y cargamento bélico llegaron discretamente. Cuando la Operación Carlota se lanzó oficialmente, ya había una infraestructura mínima en tierra. Uno de los debates más apasionantes sobre la Operación Carlota es simple pero profundo. ¿Cuba actuó por cuenta propia o fue una marioneta soviética? La versión occidental de la Guerra Fría asumía automáticamente que Cuba era un proxy de Moscú en Angola, pero las evidencias apuntan a algo más complejo.
La intervención cubana llegó a petición directa del gobierno del MPLA, no de Moscú. Documentos desclasificados muestran que la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas eran de hecho reacias a involucrarse directamente en conflictos africanos en ese momento. Cuba ya tenía vínculos con movimientos de liberación africanos desde los años 60, mucho antes de que la Unión Soviética mostrara interés en Angola. El historiador Piero Gleijeses de la Universidad Johns Hopkins encontró en archivos cubanos y estadounidenses evidencia de que la decisión fue cubana, no soviética. El propio Fidel Castro tuvo tensiones con Moscú durante la campaña, especialmente en las decisiones militares estratégicas. La operación fue masiva y requirió armamento que llegó con ayuda soviética. Cuba tenía incentivos ideológicos y políticos para mantener contentos a sus aliados soviéticos. Angola garantizaba a Cuba relevancia geopolítica que le era imposible conseguir sola. Un análisis reciente en la revista de estudios africanos en el año 2024 argumenta que Cuba debe ser entendida como un actor del tercer mundo con agenda propia, no como satélite soviético. Este enfoque desde el sur global reencuadra la Guerra Fría como algo que no era solo una batalla entre Washington y Moscú, sino un espacio donde países pequeños también tomaban decisiones soberanas y movían el tablero mundial. El Congreso de los Estados Unidos se enteró de la operación IA Feature, la operación encubierta de la CIA en Angola, por filtraciones periodísticas. La reacción fue de shock. En 1976 el Congreso aprobó la famosa enmienda Clark, que prohibió toda ayuda estadounidense a grupos militares privados en Angola. Era la primera vez desde Vietnam que el Congreso le cortaba las manos a la CIA en un conflicto. Gerald Ford y Henry Kissinger estaban furiosos. La enmienda Clark estuvo en vigor hasta 1985, cuando fue derogada durante la administración Reagan, permitiendo que Estados Unidos volviera a apoyar a UNITA. Si la Operación Carlota tuvo un clímax épico, esa fue la batalla de Cuito Cuanavale, en 1987 al 1988. Es el momento en que todo estuvo en juego. En el otoño de 1987, Sudáfrica lanzó lo que se convertiría en su última y más poderosa ofensiva contra Angola. Las fuerzas de defensa sudafricanas, con apoyo aéreo y artillería pesada, rodearon las mejores unidades angolanas en el pequeño poblado de Cuito Cuanavale, a 825 kilómetros al sureste de Luanda. Para noviembre de 1987, Cuito Cuanavale estaba prácticamente sitiada. La caída del poblado sería un golpe demoledor para Angola y para toda la causa de la liberación africana. Angola pidió ayuda urgente a Cuba. La respuesta de Cuba fue épica. Fidel Castro reconoció más tarde que en esa decisión la revolución cubana se lo jugó todo, jugó su propia existencia. Porque si Cuba mandaba más tropas y perdía, el daño político y militar sería irreversible. Pero lo hizo. 55,000 soldados cubanos cruzaron el Atlántico en tiempo récord con equipos militares de última generación. Las tropas se dividieron en dos frentes. El primero, Cuito Cuanavale, unidades selectas cubanas y angoleñas preparando defensas y tendieron una trampa mortal a las fuerzas sudafricanas. Y el frente suroeste, Cuba atacó en dirección a Namibia, amenazando con llevar la guerra al propio territorio sudafricano por primera vez. El 23 de marzo de 1988, Sudáfrica sufrió una decisiva derrota. Después de 6 intentos fallidos de romper las defensas cubano-angoleñas, el South African Defense Force no pudo avanzar. El golpe definitivo vino el 27 de junio de 1988. Un bombardeo aéreo cubano demoledor sobre el complejo hidráulico de Calueque, causando numerosas bajas al ejército del apartheid. Quedó claro, Sudáfrica no tenía otra opción que negociar. Un analista sudafricano escribió algo que resumía todo. En Angola, soldados negros, cubanos y angoleños derrotaron a las tropas blancas en combate. Esa ventaja psicológica
que el hombre blanco había disfrutado y explotado durante más de 300 años de colonialismo e imperio, recibió un golpe irreversible en Angola. Esta frase es quizás la mejor síntesis del impacto histórico de toda la operación. Cuito Cuanavale no fue solo una victoria militar, fue la palanca que obligó a Sudáfrica a negociar. El 22 de diciembre de 1988, en la sede de las Naciones Unidas en New York, Angola, Cuba y Sudáfrica firmaron el acuerdo tripartito. Según los términos del acuerdo, Sudáfrica retiraría todas sus fuerzas de Angola y Namibia. Cuba retiraría progresivamente sus tropas de Angola, proceso que concluiría el 30 de junio de 1991. Se implementaría la Resolución 435 de la ONU sobre la independencia de Namibia. Se establecía una comisión de verificación como observadores de los Estados Unidos y la Unión Soviética. El 25 de mayo de 1991, los últimos 500 internacionalistas cubanos abandonaron África. El regreso fue con la frente en alto, como dijo la prensa cubana. El 21 de marzo de 1990, Namibia se independizó, convirtiéndose en el último territorio colonizado de África en ser libre. La conexión directa con Cuito Cuanavale y la Operación Carlota es innegable. Sam Nujuma, el primer presidente de Namibia, reconoció que sin la intervención cubana, su país no habría podido lograr su independencia en ese momento histórico. En 1991, apenas un año después de su liberación de la cárcel de Robben Island, Nelson Mandela viajó a Cuba para agradecer personalmente. Sus palabras son de las más poderosas de la historia política del siglo XX. El pueblo cubano ocupa un lugar especial en el corazón de los pueblos de África. Los internacionalistas cubanos hicieron una contribución a la independencia, la libertad y la justicia en África que no tiene paralelo por los principios y el desinterés que la caracterizan. Y sobre todo, Cuito Cuanavale, Mandela fue aún más directo. La derrota decisiva de las fuerzas agresoras del apartheid en Angola destruyó el mito de la invencibilidad del opresor blanco. La derrota del ejército del apartheid sirvió como inspiración para el pueblo sudafricano en la lucha. Mandela también dijo algo aún más poderoso, que Cuba fue el primer país que vino desde otro continente, no para tomar algo, sino para ayudar a los africanos a alcanzar su libertad. Mandela estaba en prisión cuando se enteró por primera vez de la masiva ayuda cubana a Angola. Desde la cárcel de Robben Island, ese apoyo fue para él una fuente de esperanza e inspiración. La Operación Carlota tuvo un efecto dominó transformador en toda África Austral. Primero, el fin del apartheid en Sudáfrica en 1994. La derrota militar de las fuerzas sudafricanas en Angola fracturó el consenso interno en Sudáfrica de que el apartheid era sostenible. El gobierno de Pretoria ya no podía pretender ser militarmente invencible. La combinación de esta derrota con las presiones económicas internacionales aceleró las negociaciones que llevarían a las elecciones libres de 1994 y la presidencia de Nelson Mandela. La independencia de Namibia en 1990. Namibia, ocupada ilegalmente por Sudáfrica desde la Primera Guerra Mundial, obtuvo su independencia directamente gracias a los acuerdos derivados de Cuito Cuanavale. Fue la última colonia africana en liberarse. Y el fin de la Guerra Fría en el sur de África. Los acuerdos de Nueva York de 1988 fueron uno de los primeros casos donde la detente entre Washington y Moscú en la era Gorbachev-Reagan se tradujeron en una solución negociada de un conflicto proxy. En el 2018, la SADC, Comunidad de Desarrollo del África Austral, estableció el 23 de marzo como Día de la Liberación de África Austral. Pero ¿qué repercusiones globales existen? La revelación de la operación IA Feature, la operación encubierta de la CIA,
escandalizó al Congreso post-Vietnam, dando lugar a la enmienda Clark de 1976. Fue un hito en el debate sobre los poderes del Ejecutivo en política exterior. La reputación internacional de Cuba, digamos, a nivel global, la Operación Carlota consolidó la imagen de Cuba como potencia de la solidaridad del tercer mundo. No era solo retórica. Cuba había enviado cientos de miles de voluntarios cruzando el Atlántico sin pedir petróleo ni diamantes a cambio. Eso le dio a La Habana un capital político en África y el movimiento de países no alineados que ningún dinero podía comprar. La Operación Carlota también se reencuadró para los historiadores la narrativa de la Guerra Fría. Ya no era solo un duelo entre Washington y Moscú. Países pequeños como Cuba tomaban decisiones propias y movían el tablero global. Esto anticipa debates modernos sobre la agencia de países del sur global en la política internacional. La operación entonces no fue gratis. Cuba movilizó recursos enormes durante 16 años. 2.289 cubanos perecieron en tierras angoleñas, 863 en combate, 597 por enfermedades, 829 en accidentes. La economía cubana sufrió presiones significativas por el despliegue masivo de recursos humanos y materiales, pero políticamente la misión reforzó la cohesión interna de la revolución y el sentido de identidad internacionalista del pueblo cubano. La Operación Carlota pues es una de esas historias que parece demasiado grande para ser verdad, pero ocurrió. Una isla caribeña de 10 millones de personas, bloqueada económicamente, decidió enviar a más de 370.000 de sus hijos e hijas a cruzar el Atlántico para combatir al ejército racista más poderoso de África, sin petróleo, sin diamantes, sin territorio, sin colonias que reclamar. ¿Por qué? Fidel Castro lo explicó con una frase que quedó en la historia. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Simplemente aplicamos una política de principios. Lo que quedó fue la independencia de Angola, la independencia de Namibia, el principio del fin del apartheid y las palabras de Nelson Mandela. Cuba fue el primer país que vino a África no a tomar algo, sino a dar la libertad. Eso es la Operación Carlota, una historia olvidada que merece ser contada. Muchísimas gracias. Este fue Juan Carlos Navarrete en un episodio más de nuestras crónicas al sur del Río Grande. Gracias.